Hola amigos de Autopista, el día de hoy vamos a ver la importancia de tener la presión correcta en sus neumáticos. De ahí vamos a pasar a dónde pueden encontrar esa presión correctamente en su vehículo. Les voy a explicar también la designación de presión y de carga del neumático, cómo se diferencia un neumático de carga normal a uno reforzado y cuál es la diferencia en la presión. Y también algo muy importante que ya se había manejado anteriormente en algún video, que tiene que ver con la resistencia a la rotación, que va muy ligada a la presión del neumático. Bien, esta primera parte les indica la importancia de tener la presión correcta en sus neumáticos. Algo que es muy peligroso es de que si tienen la presión baja en su neumático, a simple vista no se puede apreciar la diferencia en presión. Ya cuando lo pueden llegar a ver de que un neumático está muy bajo en presión, es cuando ya la diferencia es bastante peligrosa. Eso quiere decir que el neumático está pero muy debajo de la presión mínima que debería de estar. Y aquí ven estos tres casos de la presión que se puede tener en un neumático. La primera es una presión correcta, una baja presión y una alta presión. Entonces, cuando tiene una presión correcta, el neumático siempre va a estar en contacto con el piso. O sea, tiene una presión correcta, aseguran de tener también un mejor contacto. Si ante una presión baja, la carga del vehículo hace de que tenga una forma aquí cóncava o convexa, depende de dónde lo están viendo, y el peligro es de que solamente tienen dos puntos de contacto en sus extremos, y eso hace que aumente muchísimo la presión en la pared y bueno, la temperatura, y algunas razones es por la que luego estallan los neumáticos, ¿sí? Porque entonces cargan el neumático, se eleva mucho la temperatura en la pared, y si siguen constantemente o a alta velocidad en su vehículo, entonces la pared puede reventarse. Entonces eso más o menos se ve así. Aquí tienen su neumático, empiezan a hacer carga y tienen esta forma donde hay mucha carga en las partes externas y la pared del neumático se empieza a calentar, y como pueden ver es un área muy delgada. Y la presión alta tienen menos contacto a comparación de una presión correcta contra el piso. Entonces por eso es importante tener una presión correcta en su neumático, porque la presión baja es muy peligrosa, claro, pero una presión alta tampoco es buena, porque disminuyen el contacto del neumático contra el piso. Ahora, ¿cómo pueden encontrar la presión correcta en sus neumáticos? De armadora a armadora hay distintas maneras de indicar al cliente. Hay unos que lo tienen en su manual, otros que tienen calcomanías o pegatinas, como le quieran llamar, ya sea en el tanque de gasolina o en alguno de los pilares del vehículo. Y por ejemplo aquí, bueno, en los dos ejemplos, que la diferencia de presión es diferente si va, por ejemplo, una persona o si van muchas personas dentro del vehículo, es de 1 a 3 o de 4 a 5, y también con equipaje. Entonces, dependiendo cuánta carga tenga el vehículo, la presión es diferente, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. En Estados Unidos normalmente solamente tiene una presión para todo el vehículo. O sea, ellos prácticamente siempre calculan el peor caso, donde calculan que va todo lleno, o sea, con mayor capacidad de pasajeros y equipaje, y siempre dan una presión, y normalmente esa presión es para las 4 llantas. En Europa es un poquito diferente, porque teniendo, como les mencioné anteriormente, tiene una presión alta, las condiciones de manejo no son las mismas, porque eso también tiene un impacto en la dinámica vehicular del vehículo, sobre todo en confort. Entonces es un atributo que aquí en Europa se le pone mucha atención, y por tal motivo ustedes tienen esta diferencia de presiones. En esta gráfica les voy a mostrar la capacidad de carga del neumático contra su presión. Y aquí pueden ver el diagrama de presión mínima hasta presión máxima. Y para el ejemplo tomé un neumático, es la misma dimensión de 14 pulgadas. Y la única diferencia que ven aquí es su índice de carga, 82 y 86. 82 viene siendo el neumático normal y 86 viene siendo lo que le llaman el reforzado. Y aquí ven su carga máxima. 82 son 475 kilogramos, 86 530 kilogramos.
Bueno, entonces ¿de dónde sale esta presión mínima de 150 kilopascales? Bueno, su conversión en PSI es alrededor de 22. Esta es la presión mínima que se define para que el neumático esté sobre la rueda. Si hay una presión más baja, hay mucho riesgo de que el neumático salga de la rueda, por lo cual podrían tener un accidente. Y esta presión es la mínima, alrededor de un 68% de la capacidad de carga. Arriba de este límite tiene que aumentar también la presión. Y así hasta llegar al 100% de capacidad de carga, que en este caso es con el normal. Son 250 kilopascales, que su conversión en PSI son alrededor de 36 PSI. Y esta gráfica, como ven aquí, este recuadro naranja o amarillo, llega hasta una carga más o menos, en este caso un 110-115% con respecto al normal. Y la presión máxima de un neumático reforzado siempre es 290, que su conversión es alrededor de 42 PSI. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos neumáticos? Eso quiere decir, por ejemplo, al 82, si ustedes tienen una presión 250, llegan a su carga máxima. Pero si ustedes incrementan la presión, la carga máxima no va a aumentar. Entonces, si su vehículo necesita cargar más de 475, con este neumático de 82 no lo pueden alcanzar, entonces tendrían que tomar un reforzado. Y el reforzado, claro, si siguen aumentando la presión después de 250 kilopascales, sigue aumentando su capacidad de carga hasta llegar a un límite de 530, que lo alcanzan cuando llegan a 290 kilopascales. Si ustedes aumentan más la presión, es lo mismo, ya no pueden tener más capacidad de carga de 530. O sea, si necesitan más, entonces tendrían que tratar de buscar otro neumático, ya que ninguno de estos dos cubriría sus necesidades. Y bueno, ¿por qué se maneja 350 kilopascales como carga máxima? 350 viene siendo alrededor de 51 PSI. Y esta es la carga máxima, la presión máxima que es recomendada por las llanteras. Ya arriba de esta presión los neumáticos no están diseñados. Y entonces así es como se forma su recuadro de carga, capacidad de carga contra la presión. Y aquí les doy otro ejemplo. Si estamos a una presión de 210, que viene siendo alrededor de unos 32-33 PSI, y estamos, no sé, por ejemplo, un 60% de la carga, entonces si ustedes disminuyen la presión, tendrían más confort. Si aumentan la presión y disminuyen la carga, entonces mejorarían el desgaste del neumático. Eso quiere decir que tendrán una mayor vida. Y si están en 210 a un 60% de carga y aumentan la presión, eso les ayudaría para mejorar la resistencia a la rotación. Aquí les hice otro diagrama para ver un ejemplo de la resistencia de la rotación contra la presión. El neumático tiene que estar a unas 35 PSI, que viene siendo alrededor de 250 kilopascales. Si ustedes no llegan a estar revisando sus neumáticos y les baja la presión, aquí en un ejemplo a 30 PSI, que viene siendo unos 200 kilopascales, entonces disminuirían más o menos un 13% la resistencia a la rotación, o bueno, en este caso, perdón, aumentarían la resistencia a la rotación. Y este porcentaje de incremento en resistencia de la rotación tiene un impacto directamente con el consumo del combustible. O sea que aquí a lo mejor estaríamos hablando de un 3% de impacto del combustible. Y bueno, en su autonomía. Y eso a lo mejor, claro, con un tanque no es mucha diferencia, pero si siempre están manejando con una presión más baja la debida, entonces al final de un año se están perdiendo bastante dinero. Y bueno, como lo mencioné al principio del video, también la resistencia a la rotación contra la presión, es mejor tener siempre la presión adecuada por temas de seguridad. Y más o menos, bueno, de neumático a neumático esta curva es diferente por sus propiedades tanto físicas como químicas, pero es más o menos para que se den una idea que si ustedes bajan la presión por no haber estado revisando su neumático, van a tener un incremento en la resistencia de rotación. Bien amigos, esa fue una breve explicación sobre la presión correcta en sus neumáticos. Si les gustó el video, no se les olvide darle me gusta, y si no se han suscrito al canal, consideren hacerlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.